agradecemos a todos la presencia y el acompañamiento en el día de hoy. Hoy se cumplen 6 meses de la desaparición forzada de Santiago, seguida de muerte. La familia, la sociedad pide verdad y justicia por Santiago. Nos pareció lo más apropiado, aparte de hacer una marcha, la movilización en la calle, nos pareció que este ciclo de charlas viene a completar, ¿no?, el pedido de verdad y justicia por Santiago. Les agradecemos a todos. La idea es que cada sector de la sociedad plantee el reclamo desde su lugar. Nosotros también informar en qué estado está la causa, que nos parece muy importante, sobre todo porque desde el Estado el mensaje es: vamos a cerrar la causa porque Santiago se ahogó. Y el reclamo de la familia no es ese. Nosotros queremos saber qué pasó con Santiago, queremos que los culpables, desde la gendarmería hasta quien le corresponda, para arriba, pague por lo que le hicieron a Santiago. Les vuelvo a reiterar a todos, agradecerles con el corazón. Les agradecemos con el corazón el acompañamiento y Santiago presente. Pensaba cómo hay representantes de distintos espacios políticos, pero que todos tienen algo en común, y no solamente es que los 4 tienen un fuerte compromiso con los derechos humanos y también con el bienestar del pueblo al que representan, sino que los 4 también son diputados que vemos mucho en la calle, son diputados que ponen el cuerpo. Estos 4, y a mí siempre me conmueve mucho verlos, creo que son de los que gastan la suela del zapato. Y en el caso de Santiago Maldonado, me parece que no hubiera sido lo mismo sin la movilización popular, y que la movilización popular no hubiera sido todo lo contundente que fue si no hubiese sido por la política y por estos dirigentes políticos que la encauzaron, que la representaron, que la animaron y que la fomentaron. Los diputados callejeros me parece a mí que son el nexo entre las calles, entre el pueblo y las instituciones. Por eso los considero fundamentales, para que la bronca, para que la indignación que todos tenemos y que todas tenemos, y para la pregunta que todos nos seguimos haciendo, que es ¿qué pasó con Santiago Maldonado?, encuentre alguna respuesta en algún momento. Así que un aplauso para ellos, por favor. El primero es Horacio, más conocido como Horacito Pietragala, por lo chiquitito que es. Es diputado de Unidad Ciudadana. Bueno, buenas tardes. 6 meses que nos encuentra en este lugar con una clara y contundente y un contundente pedido, con un claro y contundente pedido, que es que queremos saber la verdad, qué pasó con Santiago, y queremos justicia. Venía escuchando la radio un poco, en estos 6 meses algunos programas hicieron como un resumen de lo que fue esta causa, y creo que claramente lo que más nos sorprendió y nos llamó la atención a todos fue el rol que tuvo la conducción política a partir de la denuncia de desaparición de Santiago Maldonado hace 6 meses. Creo que los que venimos militando, tal vez no hace mucho, depende de cómo se mida,
los que tuvimos la suerte de poder saber nuestra verdad y empezar a comprometernos con nuestra historia y con la militancia, y nuestras queridas madres, abuelas, organismos, militantes, hacía rato que no veían una reacción de un gobierno, de una conducción política tan desprendida de cualquier sentimiento humano, tan desprendida de cualquier compromiso con la verdad y con la justicia. Creemos que lo que pasó con Santiago movilizó lo más profundo de la entraña de gran parte de la sociedad. Santiago no era un joven militante político, pero era un joven solidario que se comprometía con causas. En ese lugar donde él se comprometió, en esa provincia, con ese reclamo, claramente molestaba un interés corporativo y económico. Gendarmería no tenía que actuar dentro del territorio, había una orden clara de correr ese corte de ruta, y ahí es cuando empieza la ilegalidad de los funcionarios y de las fuerzas de seguridad a partir de esa represión. Santiago no fue a nadar, lo escuchamos 10.000 veces, no era un río, estaba de vacaciones y dijo me tiro. Acá hubo una persecución, vimos imágenes, vimos videos, hubo una represión ilegal que no estaba autorizada por ningún juez, y en ese marco primero desapareció y después encontramos su cuerpo sin su vida. Esto el gobierno nacional nunca lo reconoció, al contrario, al principio nos quiso hacer creer que Santiago tal vez ni siquiera estaba en el lugar, nos quiso hacer creer que no solo el gobierno nacional, sino parte de la justicia y también los medios de comunicación, que hoy no son medios de comunicación, sino son grupos económicos de comunicación, también que podían pertenecer a la RAM, que podía pertenecer a organizaciones financiadas por grupos X de distintos países del mundo. Todo esto lo dijeron autoridades nacionales. Y la familia no. La familia empezó a levantar la voz de a poco, empezó a ser abrazada por nuestras madres y abuelas, familiares, acompañando ese reclamo, acompañando el pedido de verdad. Los pueblos originarios que estaban en el lugar también decían que había sido otra la situación de su desaparición. Los amigos de Santiago que sabían el compromiso que tenía también, pero las grandes corporaciones económicas, a través de esos grupos de medios, las corporaciones económicas que hoy nos gobiernan, nos querían hacer creer y hicieron creer a parte de la sociedad que Santiago se ahogó, porque sí. Duele después de muchos años y acá tengo un compañero que hemos pensado mucho tiempo esa campaña hermosa contra la violencia institucional, sentado en nuestras bancas, y Leo fue un poco quien llevó adelante esa campaña, y nosotros en ese momento teníamos que detectar o teníamos que concientizar para que esos abusos de autoridad que eran realizados por los miembros de la fuerza de seguridad sean visibles y denunciados. Teníamos que tratar de que parte de la ciudadanía, que las víctimas directas puedan ser los que denuncien esos casos de violencia institucional. Para nosotros, autoridades políticas, poder acompañar a la familia en el pedido de justicia, poder juzgar a esos miembros de la fuerza de seguridad que estaban cometiendo abuso de autoridad y poder condenarlos y tener adoctrinamiento claramente para dentro de las fuerzas. Y hoy vemos cómo eso cambió, cómo eso se dio vuelta,
como hoy un gendarme, el único imputado, Echazú, el único imputado por el asesinato para mí de Santiago Maldonado, está siendo ascendido. Esto no solo es una provocación hacia parte de la ciudadanía que pedimos justicia, una provocación a la familia, también es muy peligroso, un mensaje muy peligroso para nuestra democracia, porque le está diciendo a los miembros de la fuerza: hagan lo que quieran, que nosotros los vamos a abrazar y los vamos a acompañar, y no solo eso, sino los vamos a ascender. Claro, si nosotros hoy vemos que quienes nos gobiernan son los grupos económicos, son quienes necesitan de la represión para contener las medidas económicas que van a ir llevando adelante y que cada vez van a generar más malestar en la sociedad, necesitan esos aliados de la fuerza de seguridad. Bueno, pasa la abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlos, presidenta de la... Pero bueno, para ir cerrando, como decía antes, creo que la decisión o la elección que están haciendo en cómo llevar adelante en estos casos y en estas situaciones la conducción política, creo que abre una peligrosa herida, un peligroso mensaje, y creo que nuestra democracia corre un riesgo. Algo positivo en esta tragedia, en esta fecha que claramente siempre que hay aniversarios y conmemoraciones o recuerdos, a la familia se le mueve todo, pero creo que si hay algo positivo en esa lucha de Santiago y en esa tragedia, es que Santiago pudo organizar actividades con distintos actores políticos y organismos de derechos humanos que hacían mucho que no se sentaban en un mismo espacio, que no organizaban una actividad juntos, y creo que nos da un aprendizaje. Creo que estamos en un momento donde el enemigo no mira chiquitas, donde el enemigo tiene muy claro hacia dónde va. Ya lo hemos vivido a corto plazo, lo hemos vivido hace muy poco. No estamos hablando de que tenemos que ir a la historia 100 años atrás para saber de qué son capaces quienes nos gobiernan y este modelo neoliberal. Creo que Santiago nos da esa lección de que podemos juntarnos, correr un poco nuestras diferencias, tal vez circunstanciales, para unirnos en una fuerza contra este enemigo que no solo es un enemigo que no tiene sensibilidad, que es un enemigo que no tiene ningún tipo de límite en su ambición, es un enemigo que no tiene frontera, que no tiene país. Son ellos contra el pueblo, ellos contra los pueblos, ellos contra el pueblo latinoamericano. Y creo que eso lo tenemos que tener muy en claro y que tenemos que aprender de lo que nos enseñó a partir de esta tragedia Santiago Maldonado. Es que unidos podemos organizarnos, podemos hacer más ruidoso nuestro reclamo, con más fuerza, y creo que si creen que nos vamos a parar, vamos a dejar de pedir justicia, no solo por Santiago, y creo que ahí, con esto cierro, perdón, si me entiendo. Pasadísimo, Horacito. 7 minutos eran, ¿ya me pasé 7 minutos? No. Muchísimo. Perdón. Bueno, me llamé la atención. Es el riesgo de empezar. No, que los políticos se hacen los que pueden ser sintéticos. Ya estoy. Bueno. Pero creo que una de las cosas que tenemos que ponernos como prioridad es que primero no perder la sensibilidad en cada caso, porque lamentablemente todo nos dice
que cada vez vamos a tener más situaciones de violencia de la fuerza de seguridad, hacer vivo y fuerte el reclamo por cada caso que vaya sucediendo y que nos encuentre siempre juntos, digo, salvando nuestras diferencias, poder estar fuertes y enteros ante un enemigo común que sabemos bien quiénes son y a quiénes representan y qué intereses representan. Así que yo hoy me tomo el atrevimiento para solamente agradecer a la familia de Santiago, porque creo que si ustedes no están, te lo dije una vez, se lo dije como esto siempre lo decían nuestras madres y abuelas, si ustedes no están, si ustedes no reclaman, si ustedes no exigen, nada de lo que hagamos nosotros va a tener la misma consistencia. Así que gracias por enseñarnos también a nosotros y los queremos mucho, de verdad. Muy bien, la próxima en el uso de la palabra es Vicky Donda. Ella es diputada del Movimiento Libre del Sur, casi no necesita más presentación. ¿Cómo está el pie? Bueno, Vicky, espero que seas un poco más sintética que Horacito, así como el resto también. Pero los políticos dicen que pueden ser concretos y después les cuesta muchísimo. Aplaudimos a Vicky. Vamos a abrir una interna entre políticos y periodistas. Lo digo, No sé a quién le hablas. Mi compañero, obvio, después no entró a casa. Bueno, buenas tardes. Cada aniversario es un momento donde se remueven cosas para todos y todas. Y frente a mí tengo a la madre de Santiago, mis hermanos. Muy difícil poder hacer un análisis político cuando en realidad lo que queremos es todos abrazarte y llorar con vos. Porque no es justo lo que pasó. Porque Santiago tendría que estar haciendo tatuajes en algún lugar del sur. Pero pasó. Y lo que nos toca a nosotros por la responsabilidad que tenemos, y muchas gracias Julia por la presentación, y gracias también por preguntar por mi pie, me quedó una cicatriz. Los borseos con punta de acero cortan cuando te pegan. Pero tenemos una responsabilidad importante. El lugar que ocupamos es un lugar fundamental porque da visibilidad a situaciones que tienen que ser visibles. Nos invitaron Sergio, Andrea, quienes organizaron este evento para hacer un análisis del marco político, y eso es lo que voy a tratar de hacer. Y creo que acá somos muchos y nos conocemos, con lo cual lo voy a hacer con toda sinceridad, y disculpen si alguno se siente, si a alguno no le gusta lo que digo, obviamente después lo podemos charlar. Me parece que por donde hay que empezar es por el análisis de estos 6 meses que pasaron desde la desaparición de Santiago. Estos 6 meses de impunidad, de ocultamiento, de mentiras, de bronca, de tragarse sapos, de leer el diario y no poder creer que desde el editorial de uno de los diarios más vendidos de este país dicen las barbaridades que dicen. De no entender cómo es que, a pesar de los cambios de jueces, la causa parece haber entrado en un túnel complicado para lograr la verdad.
si nos ponemos a analizar, yo voy a hacer una propuesta que son 4 puntos, no más que eso para tratar de ser sintética. La desaparición de Santiago y la muerte de Santiago se enmarca en un territorio donde se entrecruzan distintos intereses. Intereses económicos de territorios que valen mucha plata, intereses de los amigos del poder de turno y quienes tienen el poder hace mucho en esos territorios, y el accionar de fuerzas de seguridad. Esto lo voy a dejar aparte porque creo que hay un debate ahí que nos tenemos que dar. Santiago Maldonado desapareció y fue encontrado casi 3 meses después en un lugar donde además ya lo habían buscado, y pretenden decirnos que ahora el Estado argentino, como lo encontraron, está exento de cualquier responsabilidad. Bueno, le decimos que no de acuerdo a la normativa internacional y a la normativa nacional. Vamos a seguir exigiendo que se lleve adelante una investigación exhaustiva, imparcial, independiente. Yo cuando escribía esto y leía, decía, bueno, la investigación tiene que ser independiente. Tenemos que exigir que la justicia lleve adelante una investigación independiente. No tenemos que renunciar a las instituciones. Si renunciamos y dejamos de creer en que podemos forzar esa investigación y forzar a que realmente se haga justicia, nos están derrotando. Yo les decía que quería plantear 4 ejes. Uno tiene que ver con los negocios detrás de las balas. Los negocios que esconden esas balas, que empujan a las comunidades fuera de sus territorios ancestrales para enriquecer a unos pocos, que tienen nombre y apellido en todos lados, porque esto pasa en muchas provincias de nuestro país. Pero si hablamos del sur en particular, voy a mencionar algunos. Benetton, Goss, Midley, Joel Lewis, quien es además el que le presta el helicóptero privado a Macri para que viaje cómodo cuando se aloja en su chacra. Esos son los negocios que hay detrás de las balas. ¿Qué es lo que muestra el Estado detrás de los allanamientos ilegales, detrás de la violencia institucional desplegada? Pues le muestra a sus amigos del poder que no le tiembla el pulso para restablecer el orden en esos territorios. Este conflicto expone algunas cuestiones que no pueden ser ocultadas. Y la primera es que no fuimos capaces durante todo este tiempo de resolver la propiedad de la tierra para aquellas comunidades que la vienen reclamando. Porque en esto sí quiero poner énfasis y lo tenemos que tener bien claro. Estamos en emergencia desde hace 12 años. En emergencia territorial desde hace 12 años, porque la ley de emergencia que protege las tierras de las comunidades ancestrales la tuvimos que prorrogar, volver a sancionar 3 veces más, porque no se hicieron los censos que se debían haber hecho y porque nunca pudimos sancionar en el Congreso una ley de propiedad comunitaria. Y esto es una deuda, y es una deuda nuestra, y es una deuda de los que hace mucho estamos en el Congreso, y es una deuda de todos los que estamos en la calle y defendemos esas banderas. Tenemos que exigirle a la justicia federal, ¿sí?, que nos diga qué intereses protegía el grupo Albatros cuando disparan y asesinan por la espalda a Rafael Nahuel, un joven que muere asesinado por la espalda y del que no nos vamos a olvidar, y también vamos a pedir justicia. Para agregarle un dato a este marco político, quiero decir que mientras en Buenos Aires
el poder desde los medios de comunicación, la palmean a la ministra de Seguridad y le dicen lo bien que está y tratan de enterrar la causa porque total el cuerpo ya apareció, en Chile la Fiscalía Nacional le abre una causa a los carabineros por un gravísimo e inédito, dice la Fiscalía, montaje en los cuales sembraron pruebas falsas para incriminar mapuches. Sí, los carabineros chilenos quisieron incriminar mapuches acusándolos de terroristas. Mientras nosotros estamos en este camino, parece que la justicia chilena empieza a tomar otro camino. Es un dato que tenemos que tener en cuenta. Me dijeron 2 minutos, voy a tratar de sintetizar más. Para agregarle condimentos a esta escena política que vivimos del ascenso de Echazú, ya habló Horacio, quiero hablar de las Fuerzas Armadas y el revisionismo que nos proponen. En paralelo con la supuesta reforma militar que quiere impulsar el gobierno nacional, arman un acto donde el jefe del ejército, el señor Diego Zúñer, dice que necesitamos más historia y menos memoria. A mí me gustaría saber cómo es que va a ser la historia si no tiene memoria, pero seguro de alguna forma se le va a ocurrir. Es gravísimo. Estos actos se habían hecho en otras oportunidades, pero no habían estado presididos por el jefe del ejército. Pero en honor también a mis convicciones quiero decir que no hay que olvidarse que Diego Zúñer fue quien manejó el ejército junto con Milani, ya que era director general de Administración y Finanzas cuando Milani era jefe del ejército, que hoy está procesado por causas de delitos de lesa humanidad. Este hombre hoy plantea el revisionismo de las Fuerzas Armadas pidiendo impunidad. Paralelamente, un diputado del riñón de Macri, ni más ni menos que quien preside el bloque del PRO, Nicolás Massot. Sí, Massot, por ahí le suena porque es el sobrino de Vicente Massot. Vicky, está súper interesante y te veo enojada, hermana, pero tenés que cerrar porque no te estás portando nada bien. Con eso. Cierro con esto. Nicolás Massot nos propone que pensemos en el proceso sudafricano y nos reconciliemos. Yo le quiero decir a Massot que, con mucho respeto al proceso sudafricano, a sus líderes y a su pueblo, que él piense en el proceso alemán y vaya a Alemania a proponer que se reconcilien con los nazis. Porque nosotros elegimos nuestro camino. Ni el alemán ni el sudafricano, el argentino. En Argentina hay justicia. Y nosotros queremos historia, pero no hay forma de hacer historia si no hay verdad, memoria y justicia. Bueno, se viene portando todo pésimo. Sergio, no me hace caso. El próximo orador, ¿cómo hago con vos? No sé qué hacer con ustedes. Yo soy un tipo obediente. No, te portaste igual de mal que Horacio. Nuestro próximo orador es Leo Grosso, que es diputado nacional del Movimiento Evita. Un aplauso para él. Buenas tardes, compañeros, compañeras, a las madres, a la mamá de Santiago. Gracias a Sergio y Andrea por la invitación. Gracias también a la familia de Santiago por retomar ese legado de lucha, esa historia, esa tradición de lucha que existe en la Argentina, que tiene que ver con las madres, con los familiares, con los hermanos comprometidos, llevando un pueblo, impulsando un pueblo a construir memoria, verdad y justicia, ¿no? Me parece que eso es uno de las tradiciones de lucha de nuestro pueblo más lindas, más maravillosas y que más logros ha obtenido en la pelea por los derechos humanos en la Argentina, y que ustedes la han retomado y que no pasa siempre eso. Y la verdad que me parece que es digno de destacar, ¿no? Me parece que hay que arrancar, voy a tratar de ser sintético porque si no me van a retar, cada vez viene más fuerte el tema. Me parece que hay que arrancar, por supuesto, pidiendo justicia por Santiago. Me parece que tenemos que hacer crisis de algunas cuestiones que nos viene planteando
el gobierno y que nos vienen instalando de los grandes medios de comunicación y que vienen construyendo un sentido común donde hasta nosotros empezamos a tratar de explicar de que Santiago no había ido de paseo ahí, de que si murió ahogado igual hay responsabilidad de la gendarmería, y tenemos que explicarlo porque ellos logran disputarnos algo que está claro, que es que todo lo que sucedió en ese territorio es el resultado de un operativo de gendarmería y es el resultado de un operativo y de un despliegue que tuvo decisiones políticas en el Estado, y que eso es parte de lo que debe evaluar cualquier funcionario público en materia de seguridad a la hora de llevar adelante un operativo de lo que sea, digamos, de lo que sea. Entonces me parece que ahí también hay que poner los puntos sobre las IES. Es responsable el Estado de la desaparición, de la muerte, son responsables Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Echazú, cada uno de los hijos que estaba ahí y los que dieron las órdenes. Y desde ahí no nos movemos, diga lo que diga la justicia, diga lo que digan los grandes diarios, diga lo que diga el gobierno nacional. Así que me parece que es esto. Después me parece que ahí hay que marcar también, bueno, lo dijo Vicky también, ¿no? Esto de Rafael Nahuel, esto que estaba haciendo Santiago ahí. Fuimos con Vicky a ver a la familia de Rafael Nahuel, a ver el predio donde había sido fusilado por la espalda, y nos encontramos con un grupo que hacen apoyo a estas luchas, que eran amigos de Santiago y que habían dormido en una biblioteca con Santiago y nos estuvieron contando algunas cosas, y me parece que ahí había también una cuestión a marcar, digamos. Hay un conflicto que tiene que ver con la tierra y que está de fondo y que atraviesa toda nuestra patria, y que en la Patagonia se atraviesa a través del conflicto mapuche. En Santiago del Estero tiene que ver con la lucha campesina, o en el norte de la Argentina, y que es un periodista gringo que estaba ahí me preguntaba, bueno, pero esto cómo es, y yo le digo, es así de sencillo. Lewis y Benetton, que tienen más que ver con vos que con nosotros, tienen más tierras, ellos dos solos, que todos los mapuches que viven en nuestra Patagonia juntos. ¿Cómo no va a haber conflicto? Y no es un conflicto que inventó Macri, está claro esto, tiene desde la campaña del desierto que tiene origen este conflicto, pero que está ahí, que tiene que ser resuelto. Y que, como decía Vicky también, la política lo reconoció como conflicto cuando sancionó y prorrogó la emergencia en la ley de tierras el año pasado, y planteamos 4 años más, todos los partidos políticos, porque hasta el PRO terminó votando, presionado por la situación política que se había generado a partir de las movilizaciones en el pedido de justicia por Santiago. No porque ellos hayan tenido voluntad, sino porque no quedaba otro camino. Entonces me parece que eso también hay que marcarlo, y que eso también tiene que ver con el contexto, y que eso es una foto clara de lo que vino a hacer este gobierno: a defender los intereses de unos pocos sin importar los daños colaterales o los costos que eso implique en materia de derechos humanos, de justicia social y de todo lo que quieran poner en esa lista, ¿no? Este gobierno vino a defender a Lewis, vino a defender a Benetton, vino a defender a los grandes grupos económicos y a garantizar desde el Estado que esos tipos hagan los negocios lo mejor posible. Y eso lo podemos llevar. Después, por otra cosa, para no extenderme tampoco, se podría decir mucho más. Pero bueno, también contaba Horacio esto de que nosotros hace un tiempo venimos planteando el tema de la lucha contra la violencia institucional. Lo arrancamos en otro contexto, en otro gobierno, con otra realidad política, con muchas diferencias muy concretas y objetivas alrededor de cuál era el accionar y la posibilidad de que eso se termine en un camino de justicia o no, digamos, ¿no? Pero la realidad es que la violencia institucional en la Argentina existe desde que es Argentina, y que uno tiene que ir analizando las características que va tomando para ver cómo se construye esa batalla. Nosotros planteábamos concretamente generar una campaña para modificar políticas públicas porque veíamos voluntad política de algunos actores dentro del Estado Nacional o de los poderes del Estado que nos permitían avanzar. Esa estrategia hoy no existe. Esa estrategia hoy no es posible. Hoy o ayer Macri y Bullrich se juntaron con el policía que fusiló a un pibe por la espalda, convalidando que está bien fusilar por la espalda, es decir, que está bien resolver el daño a la propiedad privada
con la muerte de una persona, como si en la Argentina existiese la pena de muerte. Y esto me parece que es lo que nosotros tenemos que discutir, cómo nosotros encaramos el proceso de la lucha contra la violencia del Estado, por los derechos humanos, por la construcción de una sociedad más democrática, más justa, con justicia social, en un contexto como esto. Quería decir muchas más cosas, pero me queda un minuto, calculo. Y creo que ahí ante esta actitud militante que tiene el gobierno, de militar la tolerancia cero, de militar la mano dura, de militar el desprestigio a la protesta social. Acuérdense que este gobierno arrancó proponiendo una ley antipiquetes, demonizando a las organizaciones sociales que planteaban esa forma de lucha para ir conquistando derechos. Y y lo último que tenemos fue en diciembre del año pasado reprimiendo a un pueblo movilizado masivamente en contra del saqueo previsional que ellos planteaban. Necesitamos construir unidad en la acción, compañeros y compañeras, de toda esta diversidad que somos el campo popular argentino, bancándonos las diferencias, bancándonos los distintos puntos de vista. Tenemos que ir a la calle y poner un límite a estos muchachos, porque no vienen por una agrupación, no vienen por un partido político o por un sindicato, vienen por los derechos de las mayorías en este país, vienen a consolidar. Y ellos sí tienen la posibilidad de hacerlo. Si nosotros no lo frenamos, tienen la posibilidad de hacerlo. Consolidar un modelo de país con exclusión. El modelo neoliberal se ha consolidado en algunos países. Es mentira que después termina estallando y volvemos y vuelve a gobernar los sectores populares. Si no, pregúntenle a los colombianos, a los chilenos, a los peruanos, a los hermanos latinoamericanos que no han podido ser parte de la ola de gobiernos populares en América Latina. Tenemos que construir unidad en la acción para frenar a estos muchachos, para arrimar los puntos de vista y para ir consolidando una estrategia que ponga una vez más al Estado del lado de los sectores populares. Muchas gracias. Disculpen la disciplina, pero la verdad es que somos muchas y muchos. Hay 3 paneles todavía por delante y muchísimas personas además para escuchar. Ya vamos terminando y redondeando con Miriam Bregman, que es diputada del PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas. Bueno, a mí me toca la doble tarea de ser sintética y no repetir. Voy a intentar dar por dichos algunos de todos los conceptos que ya dijeron quienes hablaron para tratar de agregar elementos y no repetir cosas muy interesantes que ya se dijeron. Agradecer ante todo que nos den esta posibilidad, a la familia de Santiago que haya organizado estas jornadas para que todos nos podamos expresar. Y pensaba recién cómo sintetizar después de las 3 exposiciones anteriores, y me parece que hay algo que hay que remarcar, que es que la desaparición de Santiago, esos 78 días que estuvo desaparecido, trajeron nuevamente a la luz pública ante toda la sociedad la desaparición forzada de personas. Y eso atravesó la sociedad. Y se hicieron miles de discusiones, campañas, pero nadie es igual que hace 6 meses atrás, porque se expuso brutalmente, nuevamente, ese método de la desaparición forzada de personas que las Fuerzas Armadas y de Seguridad nunca abandonaron en todos los gobiernos constitucionales posteriores al 83. Y nosotros pensábamos un poco, bueno, cuando empezó a discutirse la calificación legal, es desaparición forzada, es un homicidio, esas discusiones, y los que somos abogados y abogadas ni les cuento cómo nos enroscamos en todo eso, pero que son secundarias, son absolutamente secundarias. ¿Cuál es la calificación legal que le pongamos al hecho? Nosotros tenemos que pelear por memoria, verdad y justicia, y eso lo tenemos claro. Y escribiendo algunas líneas se me ocurrió en su momento calificar este hecho como un crimen de Estado. Un crimen de Estado es algo que se ha estudiado mucho. Hay países como México que tienen crímenes masivos organizados por bandas estatales y paraestatales, y se utiliza bastante más que aquí en la Argentina. Y creo que la desaparición y muerte de Santiago claramente es un crimen de Estado. No solamente por las características propias del hecho, la participación de las fuerzas de seguridad, los funcionarios del Estado que participaron, sino por todo lo que se armó alrededor
de ese hecho posteriormente. Es un crimen claramente cometido desde el aparato estatal y por sus fuerzas de seguridad. Y algunos repetimos, damos charlas, contamos que las fuerzas de seguridad en la sociedad capitalista tienen como rol el férreo control social. Lo vemos en la Argentina cada día, de los pibes en los barrios. Bueno, el sábado, Leo no lo dijo, pero hay una actividad en la Cárcova con un documento que está impulsando Leo para movilizarnos contra esa represión. Y sabemos, decimos que las fuerzas represivas están esencialmente, tienen el fin último de custodiar la gran propiedad capitalista, la propiedad de los grandes empresarios, de los terratenientes. Pero como también relataba Vicky, el caso de Santiago trajo a la luz pública todo eso. En un segundo condensó eso, condensó la propiedad terrateniente, la gendarmería que está para custodiarlos a ellos, decenas de destacamentos en el sur, en poblaciones que están una al lado de la otra, Esquel, Bolsón, San Martín, Bariloche, todas tienen un destacamento de gendarmería. ¿Cuál es el rol de esos destacamentos? ¿Para qué están? Este caso lo puso a la luz pública. Lo podíamos saber algunos, pero hoy lo saben todos. Que la gendarmería está en esos lugares solamente para custodiar la gran propiedad terrateniente de Benetton, de Lewis, todo lo que ya se dijo acá. Y como decía Vicky, presentamos una ley de propiedad comunitaria de la tierra. Bueno, Vicky, Alcira Argumedo, otros diputados, senadores, la senadora Odarda, pero eso nunca está en agenda, eso nunca se discute. Y entonces se discute la prórroga de la ley que impide las ejecuciones, pero nunca llegamos a discutir la cuestión de fondo, porque esos grandes intereses no votan cada 2 años, no votan cada 4 años, ellos votan todos los días. Ellos están en el gobierno y tienen el poder hoy de impedir que esa ley se trate. Entonces es muy importante, y saludo que a esta mesa se haya traído de nuevo ese debate, porque es el debate de fondo que tenemos. Hoy tenemos que pedir la libertad de los presos políticos, de Facundo Jones Guala, de todos ellos. Pero en algún momento tenemos que empezar a discutir la cuestión de fondo, porque no es casualidad que los días previos al operativo en la LOF, la sociedad rural argentina, la sociedad rural de la zona, era la que más alentaba a Nochetti a avanzar y a entrar en el territorio y reprimir. No es casualidad, porque la sociedad rural argentina ya participó de 2 genocidios en la Argentina. El primero, para conformar el Estado-Nación, y de allí sale la gran apropiación de los territorios de los pueblos originarios, y el segundo en los años 70, porque todo el 75 llamaron al golpe, porque junto con las grandes patronales de este país los organizaron, se beneficiaron, y como el grupo Macri pasaron de 7 a 47 empresas durante la dictadura. La sociedad rural también es parte de eso, y no es casualidad que haya sido una de las que alentó y la de que los días previos al operativo propició que se entrara y se reprimiera. Y otro elemento que quería tocar, pero que seguro lo van a ampliar los periodistas, por eso lo voy a decir, enunciar nada más, que algunos criminólogos dicen que cuando hay un crimen de Estado, dicen ningún crimen de Estado se comete sin ensayar un discurso justificante. Y lo que vimos fue eso, fue un crimen de Estado, pero si nos quedaba alguna duda de que no hubo errores y no hubo excesos en el operativo en el cual termina con la vida de Santiago, fue todo el discurso posterior. Cumple las reglas de que cualquier libro elemental de criminología lo dice. Todo lo que hay que hacer para encubrir un crimen de Estado. Crear un discurso justificante. Crear las condiciones para avanzar en la represión posteriormente. Por eso no es un error o un exceso que después asesinaron a Rafael Nahuel. Es parte del mismo plan que están llevando adelante para defender los grandes intereses económicos. Por eso veíamos como se dieron casi todos los elementos que uno cuando estudia el caso en un laboratorio se indican: deslegitimar al que está enfrente, a los organismos de derechos humanos, a los que reclaman, crear las condiciones para estigmatizar a la comunidad, decir que son un grupo terrorista, que los fomentan la FARC. Hay los ingleses, hay un informe de la gendarmería que dice, atento, en un ratito en A24, no sé cómo sabían que eso iba a ser dicho, van a hablar de que las FARC tienen relación con la RAM y la comunidad mapuche. O sea,
Dos cosas. Uno, que ya sabían lo que se iba a decir al aire. Y segundo, que esto se hizo a nivel masivo. No fue una discusión de café, de servicios de inteligencia. No, masivamente se trató de estigmatizar a la comunidad y, como decía antes, también instalar nuevos valores que legitimen un mayor nivel de represión. Por eso tampoco es casualidad que desde hace 6 meses la represión va creciendo. Y a los que estamos acá nos han visto en la calle, nos han visto enfrentando la gendarmería, comiendo algunos gases lacrimógenos, pero no somos los que la pasamos peor. En la Argentina hay presos políticos, hay presos por manifestarse, y por eso no podemos escindir esta pelea por la libertad de todos los presos políticos. Y nosotros preguntamos al revés. Y engancho con lo que decía recién, con las técnicas de negación, con las técnicas de neutralización que se utilizan en los crímenes de Estado. Si Santiago simplemente se ahogó, si fue simplemente una hipotermia, si se cayó al río, ¿por qué espiaron a la familia? ¿Por qué les preocupó tanto que la familia, los organismos de derechos humanos, todos los que nos comprometimos en esta pelea, quisiéramos llegar a la verdad? ¿Por qué el espionaje? El espionaje que hay alrededor de esta causa es brutal. A veces cuesta manifestarlo con palabras. Pero Patricia Bullrich directamente mandó a Gonzalo Cané, un secretario de su ministerio, a instalarse en Esquel, a preparar los testimonios de los gendarmes y a preparar el espionaje. Y tan impunes son, y tan cómodos se sienten con esta justicia federal que les ampara todas sus tropelías, que Cané lo pone por escrito. Le dice al juez: si va a revisar los teléfonos de los gendarmes, solo mire el día del operativo. Solo el 1 de agosto. No mire para atrás, no mire para adelante, porque hay mucha información clasificada y secreta. Ahora yo me pregunto, una patrulla del Bolsón, de Esquel, de San Martín, ¿qué información tan secreta puede tener en sus teléfonos que, no digo la población, no digo los querellantes, ni el juez se puede enterar? Y Cané lo explica. Dice, tiene información que nosotros clasificamos de confidencial, de secreta, da todas las categorías de la ley de inteligencia. Claro, pero la Gendarmería no está habilitada para hacer eso. Nosotros denunciamos en el año 2011 que la Gendarmería espiaba. La causa continúa abierta, se hicieron allanamientos, se secuestró información. Lo que vimos ahora es lo mismo y ampliado de lo que habíamos denunciado. Un centro de reunión de información en cada una de las ciudades. En este caso el espionaje se comandó desde Neuquén, por ejemplo. Miren el grado de coordinación. Ni siquiera lo hacen desde el lugar. Miriam, desde Neuquén, sí. Te fuiste en 2011 y me preocupé un montón. Desde Neuquén a toda esa zona se la controla y se dice quiénes marchan, cómo marchan. Ponen una frase en uno de los informes de inteligencia que dicen: en el centro cívico van a estar Santiago y Andrea Antico. Son matrimonio, aclara el gendarme. Bueno, pero es un espionaje directo, liso y llano. Todo eso se cometió bajo el amparo de la justicia. La justicia es parte de ese crimen de Estado. La justicia federal es un engranaje de eso. La justicia sabe que la fuerza que participó del operativo, la fuerza que terminó con la vida de Santiago, es la misma fuerza que hoy espía. Y Santiago me pedía, Sergio me pedía que relate todo esto y la denuncia que hicimos en octubre. Todavía en Comodoro Pi se están peloteando la causa y están discutiendo quién la lleva, no la lleva. Sergio quería declarar, hoy no puedo porque la feria, porque no la feria. Es decir, es un tema que le queman las manos, porque esto es lo que demuestra que cometieron un crimen. Porque no quieren que se sepa, porque no quieren que haya justicia. Y como también se dijo aquí, esto también se engancha con el tema de las pericias y el reclamo de la familia, que me parece fundamental. No hay investigación mínimamente independiente, no por todo esto, por la justicia federal que la vemos cómo actúa cada día, cómo llena las cárceles de presos políticos, no es por eso, sino porque las fuerzas de seguridad que hacen las pericias dependen de Patricia Bullrich. Es decir, ¿a quién se le puede ocurrir que el prefecto que va a revisar el río, que encuentre el cuerpo, va luego a testimoniar libremente si su jefa sigue siendo Patricia Bullrich, su jefe sigue siendo Nochetti? Y no me voy a extender más porque voy a cumplir, no sé cómo voy en el tiempo. No, pésimo, 12 minutos. Pero habíamos quedado en 7, atrás todos hicieron los cancheros y dijeron, no, sí, 7. Sí, no, ya con esto termino, porque como comencé dije que
que la desaparición forzada de personas nuevamente salía a la luz, que era un método que nunca se había abandonado. Y podemos pensar muchos casos, podemos pensar en muchos pibes, traerlos aquí, Ezequiel de Monti, Luciano Arruga, Franco Casco, Julio López. Son casos muy diferentes, los contextos políticos en los que se dieron también, pero a todos ellos le debemos memoria, verdad y justicia. Por Santiago, por Rafael Nahuel, porque las víctimas siempre las pone el pueblo, las víctimas siempre las ponen los que luchan. No vamos a bajar los brazos y decimos nuevamente que los que estamos aquí nos comprometemos a llevar esta pelea por memoria, verdad y justicia hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro. Yo quiero volver a remarcar algo que dije al principio. Para mí fue un honor presentar y compartir esta mesa con cuatro dirigentes de distintos espacios políticos. Hoy se remarcó muchísimo la unidad de este espacio también y la necesidad de esa unidad de distintos espacios políticos, pero con muchas cosas en común, evidentemente. Y la que más me gusta a mí remarcar es que patean la calle, es que gastan la suela. Ellos son los que ponen el cuerpo. Estos, los que están en la calle, son los que mejor van a interpretar las preguntas y las inquietudes del pueblo y las van a poder canalizar en las instituciones. Así que muchas gracias de vuelta a ellos por todo. Bueno, supongo que pueden ir subiendo ya los próximos. Mientras tanto quisiera leerles algunas adhesiones que fueron llegando, que me pasaron por acá. Envía su adhesión la Asociación Argentina de Actores, Hijos de la Matanza, Mesa de la Memoria de la Matanza, Foro por la Democracia y Libertad de la Matanza y Agrupación 26 de Julio. También la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, ITRAJU, la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores de Tucumán, la Secretaría de Derechos Humanos, Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, más conocidos como los metrodelegados, la Comisión Interna de Trabajadores de Prensa del diario La Nación, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, SUTEBA, también hace llegar un saludo a la familia Maldonado, el Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero también envía su adhesión, el Movimiento Mayo, Cata Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, y tengo algunas más que se las voy a pasar a leer. Un ratito para que puedan pasar. Así me tengo que decir para hacer una adhesión. ¿Hay un lugar libre ahí? Bueno, bienvenidos a todos estos, no me atrevo a decirles colegas, periodistas. Bueno, yo quería presentar un poco esta mesa haciendo un muy breve diagnóstico del estado de los medios de comunicación en Argentina,
ahora. De verdad me parece que estamos en una etapa realmente aterradora. El diagnóstico para hacer es absolutamente espeluznante. No sé si alguna vez se había vivido semejante concentración de medios de comunicación y corrimiento a la derecha por parte del discurso hegemónico, ¿no? Como que todo el discurso se corrió en bloque a la derecha. El valor que cobran estos periodistas sentados en esta mesa en este contexto es inmenso. Porque de no haber investigado ellos y no haber divulgado el crimen de Santiago, hubiese pasado absolutamente desapercibido. El crimen de Santiago no era algo que los medios de comunicación hubieran estado dispuestos a contarnos, a relatar y mucho menos a denunciar, como sí lo hicieron los periodistas que están sentados en este panel. Hubiese sido mucho más difícil que nos enteráramos todos qué era lo que estaba pasando y sería mucho más difícil llegar a la verdad. Estos son periodistas que se comprometieron con la verdad, que existe. Estamos en la época de la posverdad, pero la verdad creo que todavía existe. Son periodistas además también comprometidos con su tiempo. Por eso creo que estos son los imprescindibles. Así que un aplauso para ellos, por favor. Bueno, vamos a empezar con Cecilia González. Bueno, a Cecilia algunos la conocimos en aquella entrevista que le hizo a Macri y que lo agarró bastante desprevenido porque habrá dicho, bueno, una mexicana, ¿qué sabrá? Y fue una de esas pocas entrevistas que de verdad lo incomodó mucho porque no, el presidente solamente se sienta con aquellos periodistas complacientes, que son casi todos, ¿no? Y bueno, Cecilia ahí con un poco de sentido común en realidad y mucha inteligencia logró poner bastante en aprietos al presidente, pero además Cecilia tiene una enorme carrera, así que la aplaudimos. Muchas gracias. ¿Se escucha? Hola, ¿se escuchan? Sí, ahí mejor, listo. Bueno, para quien no me conoce, no tiene que conocerme obviamente, yo soy corresponsal mexicana hace 15 años en Argentina y yo preparé un texto en el que traté de resumir la manera en la que yo conté el caso de Santiago Maldonado hacia el extranjero, que me parece que los corresponsales extranjeros hicimos un papel bastante importante de contar el caso hacia afuera. Fue como trascendental lo que hicimos de manera colectiva y sin ponernos de acuerdo, pero bueno, esto es lo que yo preparé. El 1 de agosto, un joven de 28 años llamado Santiago Maldonado desapareció durante una represión de gendarmería en una comunidad mapuche de la Patagonia. Funcionarios, candidatos y la prensa oficialista dijeron que Santiago ni siquiera había estado en la protesta, que un camionero lo había llevado entre ríos, que estaba escondido a propósito, que lo habían secuestrado los mapuches terroristas, anarquistas y separatistas, financiados por ingleses, las FARC, la guerrilla kurda y ETA, que era el muchacho filmado mientras compraba en un negocio en Entre Ríos, que cobraba un subsidio, que era sobrino de un ex montonero, que había un pueblo en donde todos se parecían a él, que lo había herido o matado un puestero, que tenía libros revolucionarios, que en Facebook se identificaba como un feroz cacique mapuche, que se había cortado las rastas en una peluquería de San Luis, que no se debía hablar de Santiago Maldonado ni de desapariciones en las escuelas, que la ONU había felicitado al gobierno de Macri por su lucha en favor de los derechos humanos, que Santiago se había sacrificado y planeado su pase a clandestinidad para ayudar a un líder mapuche ex-blogger, que era un violento karateca y que por lo tanto nadie podría haberlo sometido, que una pareja lo había levantado en la ruta, que era un hippie artesano, tatuador y trotamundos que se hizo humo, que si había estado en la protesta merecía lo que le pasó porque es delito bloquear rutas, que sospechosamente la web santiagomaldonado.com se había abierto antes de la represión del 1 de agosto, que su desaparición era un montaje del kirchnerismo, que lo más probable era que un gendarme suelto lo hubiera golpeado y herido gravemente, que a lo mejor habían sido 3 gendarmes, o 7 o 10, que si preguntabas por Santiago Maldonado eras kirchnerista, que Santiago usaba documentos de identidad con diferentes nombres, que se había escondido en Uruguay,
que su hermano Germán era en realidad Santiago, que su hermano Sergio había escondido un teléfono y una maleta, que Santiago nunca había existido, que había un 20% de probabilidades de que estuviera en Chile, que el cuerpo se había conservado gracias a las bajas temperaturas, como Walt Disney. Todo era mentira, mentiras para desviar la atención de lo verdaderamente grave. En Argentina había un joven desaparecido durante una represión. La ministra de Seguridad maltrató a la familia, acusó a padres y hermanos de no colaborar en la búsqueda. Me la banco, dijo en el Congreso al defender a los gendarmes. En medio del silencio del presidente, que nunca ofreció apoyo a la familia, hubo pleitos en el gabinete. Ganó el sector duro del macrismo, que impidió que una comisión de Naciones Unidas ayudara en el caso. El 1 de septiembre, a un mes de la desaparición, mientras decenas de miles de personas preguntaban por Santiago en muchas ciudades de Argentina, el presidente Mauricio Macri anunciaba con gran sensibilidad su visita a la heladería tucumana que más gustos tiene en todo el país. Probé de remolacha, arroz con leche y mate cocido, contó el presidente. Los medios más influyentes no publicaron fotos de las decenas de miles de personas que marcharon por Santiago. Dijeron que solo eran militantes kirchneristas y de izquierda. En sus portadas eligieron imágenes de la supuesta violencia de la marcha en Buenos Aires, sin aclarar que había sido organizada por infiltrados en colaboración con policías. Asusaron la indignación por las paredes pintadas, pero apenas si mencionaron a las personas golpeadas y detenidas al voleo y a los periodistas agredidos. La desaparición de Santiago dejó ver la permanente fractura social que hay en Argentina entre ciudadanos que minimizaron o justificaron la desaparición y quienes denunciaron la gravedad del caso y se movilizaron. El debate se distorsionó porque parte de la sociedad cree que los derechos humanos son un tema exclusivo del kirchnerismo. Sí, es cierto que desde varios sectores usaron políticamente el caso, pero pedir la aparición de Santiago no convertía a nadie en kirchnerista. Era la mínima reacción de una persona decente. Las miserias también incluyeron la competencia entre desaparecidos, que si Julio López, que si Santiago Maldonado. Pronto entendimos que quienes comparaban desaparecidos en realidad no se preocupaban por ninguno. En estos meses fue fácil entender por qué en Argentina no hubo una dictadura sanguinaria por arte de magia. Fue apoyada por un sector de la sociedad al que no le importaron, entonces y ahora, las violaciones a los derechos humanos, e incluso las promueven en aras del orden. Los 30.000 desaparecidos fueron posibles porque no quisieron verlos, ni pedir por ellos, porque algo habrían hecho. Lo esperanzador, sin embargo, es que el caso de Santiago mostró de nuevo la admirable capacidad de lucha, resistencia y organización que hay en Argentina. Es un muro de contención que no hemos podido construir en otros países como México, en donde los desaparecidos nos acumulan con total impunidad todos los días. Desde que en 2006 comenzó la irresponsable e inútil guerra narco, tenemos más de 30.000 desaparecidos. Es la cifra que reconocen las autoridades, o sea que creemos que son muchos más. Hoy, ahorita, en este momento, en mi país hay familiares que excavan con sus propias manos y encuentran fosas comunes con cuerpos amontonados que esperan sean el de su hijo, su esposo, su hermana. El equipo argentino de antropología forense los ayuda a identificarlos y los organismos argentinos de derechos humanos comparten su experiencia con los familiares de los desaparecidos mexicanos. Estela ha estado con ellos y muchísimas gracias, la verdad. Ustedes, los argentinos que luchan y se indignan y salen a las calles para reclamar justicia, porque estos crímenes no pueden, no deben ocurrir en su país ni en ninguna parte, son un faro en medio de tanta oscuridad que tenemos en América Latina. En América Latina en particular y en el mundo en general. Infinitas gracias, de verdad deben estar muy orgullosos de todo lo que hacen. Este esfuerzo colectivo logró que la indiferencia, la frialdad y la irresponsabilidad del gobierno en torno a una desaparición quedara en evidencia. Que los periodistas extranjeros estuviéramos atentos a la desaparición de Santiago, que contáramos su historia y los hierros de las autoridades, que la pregunta ¿en dónde está Santiago Maldonado? Fuera global, que se escuchara en Argentina y en muchos países, que su rostro se plasmara en paredes, ventanas, puertas, ascensores y negocios, que cada tanto su nombre sea, como hoy, tendencia en las redes sociales, que se preguntara por él en los altavoces de los aeropuertos y en el metro, en el subte, en las redacciones y en las canchas de fútbol, que la familia de Santiago no estuviera sola. Mención aparte para los colegas que ejercieron el buen periodismo en un caso tan delicado. Aquí estoy sentada con varios de ellos. Hubo crónicas, entrevistas, artículos y reportajes serios y respetuosos en muchos medios tradicionales y alternativos.
En redes sociales, programas de radio y televisión, son innumerables los periodistas que preguntaron por Santiago, que denunciaron mentiras y manipulaciones y respetaron siempre a la familia, porque eso era lo prioritario. No suelen ser los más famosos, ni los más mediáticos, ni los más poderosos, pero existen y hay que buscarlos y leerlos. La prensa canalla no puede cantar victoria. Las miserias políticas van a seguir, de hecho siguieron después de que se encontró el cuerpo. Pero no hay que olvidar que el reclamo principal es justicia para Santiago. No hay que olvidar que es un joven que murió en democracia, durante una represión y una fuerza de seguridad. Eso es lo más importante. Los demás, que pasen música. Muchas gracias. Pasen música, una de las frases tal vez más brillantes del año pasado, de autoría de Sergio Maldonado. Sin sus crónicas en página 12 sería mucho menos lo que sabríamos hoy sobre lo que pasó con Santiago Maldonado. Él también es de la agencia de noticias Cadenas del Sur. Bueno, y además hablaba de las crónicas de página 12, me parece que no está de más decir página, un medio actualmente también amenazado por un gobierno que hay cosas que no quiere que se discutan en este país, por un gobierno que no quiere que se sepan ciertas cosas, y esas cosas que el gobierno no quiere que se sepan son las que nos cuenta Sebastián Previs. Hola, gracias a la familia, a Sergio por la invitación, a Andrea, la mamá de Santiago que no conozco, yo también gracias. Voy a recoger el guante de lo que dijo Miriam Bregman y voy a tratar de poner cómo se construyó ese crimen de Estado, al menos en el encubrimiento que hizo el gobierno nacional desde el primer momento. Y es parte del trabajo periodístico realizado en página 12 como en agencia Cadena del Sur, junto a mi compañera Valeria de Croce, que es con quien trabajamos este tema. Hay un aspecto central que es el rol que tuvieron dos personajes, Daniel Barberis, de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, y Gonzalo Canel. Hay quienes dicen que las claves de estas causas complejas están al comienzo. En las primeras fojas uno puede entender para dónde hay que investigar y también el rol del encubrimiento. Bueno, esto que voy a contar ocurre entre la foja 1 y 600 del habeas corpus y hasta la foja 800 del expediente de desaparición forzada, que estamos hablando más de 5.000 fojas. En 2 días, Barberis concluyó que la Gendarmería no tenía ningún tipo de responsabilidad. 2 días le tomó. El 7 de agosto, luego de escuchar a Méndez, que era el jefe del Escuadrón 35, el que tenía que estar a cargo de ese operativo, pero después se fue, quedó a cargo el segundo jefe del Escuadrón 36, Escola, a quien también escuchó, y a Echazú. Luego de escucharlos a ellos, concluyó y lo escribió 2 cosas. Una, que los gendarmes nunca habían estado a más de 40 metros de los manifestantes. Y lo otro que concluyó es que de lo que había escuchado no se podía intuir responsabilidad alguna de Gendarmería y que no había violencia institucional por parte de Gendarmería. Esto lo termina de escribir el 9 de agosto. Es decir, el 7 comenzó con esas actuaciones, escuchó a 5 gendarmes y para el día 9 ya decía que no había indicios de violencia institucional por parte de Gendarmería. Al día siguiente, el 10 de agosto, Barberis hace 34 entrevistas, en realidad no eran entrevistas sino manuscritas, formularios. Le dio un formulario, bueno, nombre, apellido, ocupación, qué rol ocupó el 1 de agosto, y los gendarmes escribían. 34 de esos formularios. Después hizo 9 entrevistas individuales a un grupo de ellos y escribió el mismo 10 de agosto: hasta acá llega la investigación administrativa. Aquí finaliza la investigación administrativa. 10 de agosto. 2 días o 3 días desde el 7 de agosto. Barberis entrega este material
en el expediente de desaparición forzada dentro de un informe mayor de 60 fojas, donde también incluye el informe de Gendarmería sobre la RAM. Es decir, en ese momento, ya para el 10 de agosto, el gobierno estaba diciendo que las acciones de la Gendarmería, que el 1 de agosto, se marcaban en acciones de la Gendarmería en contra de la RAM. Y las entrevistas que formuló a los gendarmes estaban enmarcadas dentro de esa lógica. Hoy ya podemos concluir que ya desde ese momento el objetivo principal era, por lo menos en ese momento, vincularlo a Santiago como parte de la RAM, sacarlo de la escena. 60 fojas ese trabajo de Barberis, 36 de ellas sobre la RAM. Ahí incluye el operativo del 31 de julio, la represión del 1 de agosto, también incluye la represión primera del 10 de enero, fue una feroz represión sobre la pull-off en resistencia en enero, donde el gobierno ya estaba justificando el rol de la Gendarmería, y lo deja por escrito. El 11 de agosto, vamos del 7 al 11 de agosto, 4 días, se introduce en el expediente de desaparición forzada una nota periodística donde se menciona por primera vez al famoso puestero de Puyén, que había habido un ataque cerca de Cuyamen donde un puestero había agredido a alguien. Y ahí la fiscal Ávila dice que su fiscalía había recibido novedades que indicaban que el agredido podría haber sido Santiago Maldonado. Esto que escribe la fiscal Ávila está relacionado con el expediente de habeas corpus, porque para ese mismo día, en la foja 657, por eso le decía que es todo al comienzo, figura un informe de la Policía Federal diciendo que habían estado caminando la zona y habían escuchado el rumor de que Santiago podría haber sido asesinado por un puestero de Puyén. Ávila recoge ese rumor, lo deja por escrito en el expediente, y el 15 de agosto, estamos yendo del 7 de agosto al 15 de agosto, 8 días, una semana, es Gonzalo Cané quien introduce dentro del expediente, y remarco esto porque es la intromisión concreta del gobierno, planificada desde las entrevistas hasta esta introducción de este escrito, diciendo que había que investigar lo que había sucedido en Epuyén, a varios kilómetros de Cuyamen, el 21 de julio, porque existía la sospecha de que el agredido podría ser Santiago Maldonado, el 15 de agosto. Y no es casual la fecha. Acuérdense que estábamos en pleno proceso de elecciones, el gobierno casi no había hablado, Bullrich había sido convocada al Congreso, a diputados, una primera vez no asistió, esperó las PASO, y el 16 de agosto Bullrich va al Senado. Ese día Bullrich introduce ante el público la teoría del puestero de Puyén. Es decir, ahí se dio la construcción de vincular lo que fue la represión de Gendarmería el 1 de agosto con acciones de la fuerza contra la RAM, e introducir vía rumor por una comisión de la Federal que tenía el objetivo de investigar otras líneas de investigación por fuera del rol que le cabió a la Gendarmería. Esto por decisión de Gonzalo Cané, también visitado en el expediente. Sebastián, perdón que te interrumpa, no tenemos mucho tiempo. Digo, como para ir yendo un poco al grano, porque está buenísimo, está muy pormenorizado todo el relato. Ya terminé. No sé cuánto hoy, 8 minutos. El 16 de agosto, y ya termino, no me voy hasta la fecha actual, son esos días nada más. Bueno. No tenga, claro, seguirá día por día. Miedo, no. El rol del incumbente por esos días concretos. El jefe del Escuadrón 35 manda un mensaje a todos los gendarmes diciendo: a partir de ahora ustedes tienen que hablar de la RAM. Es decir, en esos 8 días se concretó la idea de que Santiago no estaba en el lugar, podría haber sido parte de la RAM, y fueron desde el 16 de agosto hasta el 4 de septiembre que se resolvió ese tema. Eso yo lo enmarco en el encubrimiento. Y cierro con esto, y vuelvo a lo que dije al principio, que las claves están al principio del expediente. En la foja 38 de desaparición forzada hay 4 imágenes aportadas por la Gendarmería,
2 de los gendarmes heridos, uno es Echazú, el otro Yáñez, una imagen de gendarmes disparando sobre la línea de la tranquera, y hay una cuarta imagen que es como una panorámica, que a simple vista no dice nada, pero es la imagen que, acercada, es la que mostró por última vez con vida a Santiago Maldonado ese 1 de agosto a las 11:32 de ese día. Luego Berbisky publicó en Página 12. Desde el primer momento Gendarmería tenía esa imagen y el gobierno tenía esa imagen, y si hubiera querido colaborar hubiera aportado esa imagen, como diciendo Santiago Maldonado efectivamente estuvo ahí y se encargó, como acabo de narrar, en ese periodo de tiempo, en una semana, en desviar toda una investigación. Y esto fue parte del trabajo de investigación. Yo sé que estoy muy antipática, pero es la tarea que me dieron. El próximo panelista es Maxi Goldschmidt. Él de alguna manera representa a los medios alternativos porque está en Revista Cítrica, que es un medio autogestivo, y me parece también que en un contexto como el que estamos, los medios alternativos adquirieron un nuevo valor, ¿no? Así que un aplauso para él. Buenas tardes. Gracias a la familia de Santiago por esta invitación. No sé si represento, es un poco grande a los medios alternativos, pero sí que acá podría estar cualquier compañera o compañero, tanto de Cítrica como de muchos otros medios autogestivos, que por ahí hoy estamos en una situación que por ahí no esperábamos hace un tiempo, que es de cumplir un doble rol social. Y en esto lo que pasó con Santiago también tuvo mucho que ver. Recién en el panel político también se hablaba del tema de la unidad y de lo que generó todo lo de Santiago, y creo que en los medios también, porque ya sabíamos que los medios mienten, ya sabíamos de las operaciones, ya sabemos de los intereses, pero con Santiago se pasaron muchas líneas, se pasaron muchas líneas. A Santiago lo desaparecieron por segunda vez los primeros días. No se habló de que había un desaparecido en democracia los primeros días después del 1 de agosto. No estaba esa noticia en los medios. Había rumores, había versiones, pero no estaba instalado. Cuando, cargado de bronca de no poder entender cómo ningún medio había llegado hasta ahí, decidimos ir con compañeros de Cítrica. Habían pasado más de 10 días que Santiago estaba desaparecido. O sea, estábamos en un país con un desaparecido y no había ido nadie a ver qué había pasado en ese lugar, que eso también habla de este momento y de los medios. Digo, hay un montón de compañeras y compañeros de medios tradicionales o medios comerciales que la verdad vienen haciendo un laburo tremendo y cuando pueden publican en sus medios, pero muchas veces no pueden y se tienen que conformar con publicar por ahí en las redes sociales. Y llegó Cítrica, y llegó la revista Mu, y llegó La Garganta Poderosa, y llegó Tiempo Argentino, y en el territorio estaba FM Alas, que es una radio comunitaria que hace 30 años hace un laburo tremendo. ¿Qué tienen en común todos esos medios? Son medios autogestivos. La verdad que hace mucho que venimos caminando con Aresia, con un montón de medios que están a lo largo del país, y que por ahí hacemos algo que no tiene nada de original, que es tratar de ir al lugar donde pasan las cosas. Eso que hoy en el periodismo es difícil de encontrar, es lo que estamos tratando de hacer con los medios autogestivos hace mucho tiempo. En el caso de Santiago fue eso, fue, bueno, vamos, ¿cómo puede ser que nadie diga nada? ¿Cómo puede ser que solamente podamos hablar por teléfono, que encima la señal allá en el sur es bastante complicada? Entonces, bueno, vamos. Cuando fuimos, ¿con qué nos encontramos? Con algo que por ahí también sabíamos, por hablar con gente de la comunidad, por hablar con los compañeros de FM Alas, que era, hoy lo tenemos más claro y hoy lo creemos, pero en ese momento que nos dijeran que había persecuciones, que había camionetas con vidrios polarizados, que levantaban a gente en la calle, que la amenazaban,
que había gente que de repente le armaban una causa. Todo eso pasaba en ese momento. Hoy llegó a Buenos Aires, hoy llegó a las calles, hoy nos persiguen, hoy hay comunicadores que están con causas. Pero en ese momento ya pasaba. En el mismo lugar donde se vio a Santiago por última vez, el 10 y 11 de enero, hace un poquito más de un año, había habido otra represión de gendarmería, de infantería, de la policía provincial, donde entraron, donde golpearon a mujeres, donde golpearon a niñas, donde gente que escuchó también por FMA las que estaban reprimiendo y se acercó solidariamente al lugar. Cuando llegaron, habían desaparecido también los animales, los caballos de la comunidad, y salieron a buscarlos. Un veterinario, una docente, gente que se acercó ahí porque como cualquiera de nosotros, como Santiago, pone el cuerpo, dice, bueno, a ver, pasa algo, voy ahí, salgo a la calle. Bueno, esas personas fueron perseguidas por un camión que después se supo que era de la división de Abigato, de la policía, por empleados de Benetton, fueron baleados, fueron agarrados, detenidos, los llevaron a la comisaría del Maitén. Estoy hablando antes de Santiago, estoy hablando de hace más de un año, 10 y 11 de enero. Fueron llevados a la comisaría del Maitén y fueron torturados. Muchas veces le dijeron, los vamos a hacer desaparecer. Y los empezaron a buscar y llegó un grupo de personas a la puerta de la comisaría del Maitén y preguntó si estaban esas personas. Y un fiscal, el fiscal Carlos Díaz Meyer, dijo que no estaban ahí y se escuchaban los gritos de las personas. Una de las mujeres que estaba detenida, Ivana Bonelaf, logra romper un vidrio, pide auxilio, sale, da vuelta a una persona por atrás de la comisaría, le saca una foto y va adelante y le dice, esta persona está acá. Y ante eso incluso prepararon un operativo, los sacaron encapuchados, los habían encapuchado ya y les habían pegado con su propia ropa, ahí les pusieron capuchas y los llevaron por los campos de Benetton a la comisaría de Esquel. Eso pasaba mucho antes. Y entonces, cuando llegamos al sur nos encontramos con el miedo, con un montón de gente que no quería hablar, que no, como periodista, no, chao, no. Y hubo que construir también eso, y eso es parte también del laburo de los medios autogestivos, de ir al territorio, de bancarse. Obviamente no tenemos los recursos de otros medios, entonces seguramente dormís en la casa de un compañero, vas con él. Pero todas esas cosas también generan lazos de confianza, de conocer a las personas, de que hubo varias pruebas, videos, fotos que se entregaron a la justicia gracias a que por ahí venían y traían un video, una foto. ¿Por qué? Porque también los encapuchados, los terroristas, son personas que hace mucho tiempo vienen siendo perseguidas, que sus abuelos fueron perseguidas, que los tiraron a lugares donde eran tierras completamente improductivas, donde ahí ya no se podía cultivar nada, los dejaron ahí y como tampoco podían vivir de lo que sabían de la tierra, tuvieron que ir a la ciudad a laburar. Esos jóvenes que tuvieron que ir a laburar, que tuvieron que ir a los barrios, a las villas de Bariloche, que se criaron así, que los cagaba a palos la policía, que siempre los estigmatizaron, un día empezaron a decir basta, no nos queda nada, nos mandan a tierras que incluso algunas, así todo improductivas, después quieren hacer un proyecto minero, y también lo sacan de esas tierras. Entonces, esas personas que conocimos ahí y que conoció Santiago, a esas personas las vienen siguiendo. Es muy grave lo que está pasando y es muy grave lo que pasó con Santiago, y Santiago tuvo algo especial, evidentemente tuvo algo especial. Es difícil de explicar qué pasó con Santiago, pero generó algo en un montón de gente en el mundo que dijo basta. Pero la verdad que había también desapariciones y hubo un asesinato. Y cuando se decía ahí, si no hubiera sido mapuche no hubiera tanta repercusión, era raro escuchar eso. Y uno dice, pero y después lo mataron por la espalda a Rafael Nahuel y no pasó nada, y se sabe, y están las balas de la prefectura, todo. Entonces, lamentablemente esto es algo que viene de hace mucho, tiene que ver mucho con la tierra. Santiago estaba ahí por defender la tierra. Creo que por ahí nos falta mucho, pero tenemos que pensar en estas cosas. Santiago estaba ahí también pidiendo la libertad del onco Facundo Jones Guala, una detención ilegal, lo quieren extraditar.
Y hay temas en el medio de todo eso, porque lamentablemente hay que decirlo. Santiago era un chico de clase media, de ojos claros, que a un montón de gente nos tocó mucho más, y sí. Y por ahí no nos toca tanto Rafael Nahuel. ¿Por qué nos pasa eso? Pero nos pasa, a la sociedad nuestra les pasa eso. Lamentablemente matan a veces a un pibe de un barrio y no es lo mismo. Nos pasa eso, no digo a todos, a todas. Bueno, no sé, me pongo un poco nervioso acá, es difícil, es más fácil sentarse a escribir tranquilo que estar acá. De todas maneras me parece, vuelvo con esto de repensar algunas cosas como sociedad, ¿no? Ya sabemos lo que son los medios, pero hay un montón de compañeras y compañeros a lo largo del país que hacen un laburo impresionante, que ponen el cuerpo, que hoy tienen causas, que reciben balas de goma, que se comen garrones, que no tienen un mango, que sostienen medios porque creen que es necesario sostener medios. Un montón. Hoy me tocó estar a mí acá, pero hay un montón, son un montón. Entonces, me parece que también nosotros tenemos que encontrar a esos compañeros, tenemos que saber cuáles son esos medios, tenemos que fortalecerlos. Los sindicatos tienen que apoyarlos, porque no va a venir hoy un Estado. Entonces, los sindicatos tienen que agarrar a esos medios y apoyarlos. Las organizaciones sociales, realmente si se habló tanto de Santiago y si se logró romper el cerco que quisieron, porque la verdad había desaparecido y estaba desaparecido y se logró instalar el tema, fue un poco por los medios autogestivos. Y la verdad que nosotros no hacemos alarde casi nunca, porque en general es al revés, ustedes se autoexplotan, cada uno juega. La verdad, no nos importa la primicia. ¿Qué valor tiene una primicia cuando hay una noticia importante para la sociedad? ¿Qué me importa decir que llegué primero a un lugar donde hay un desaparecido? ¿O qué me importa decir? No, la primicia no es, no vamos a competir por una primicia, vamos a compartir los saberes, vamos a compartir la información. Me parece que hoy es importante que todos tengamos eso, los medios, los compañeros, los lazos de confianza. Muchos de nosotros esto nos unió. Cuando pasó lo de Rafael, enseguida hablamos con compañeros de la revista MUM, de Tiempo Argentino, hicimos una cobertura colaborativa porque cuesta un huevo viajar, y entonces dijimos, ¿para qué vamos a ir todos juntos para cubrir una semana y después que el tema quede en olvido? Bueno, va primero uno, levantamos la información de ellos, después fue otro, levantamos la información de ellos, y me parece que hay en esta situación de mucha violencia, de mucha persecución, muchas oportunidades para nosotros para cambiar las prácticas. Eso un poco también creo que nos está ayudando Santiago. Fernando Soriano escribe en Infobae con una responsabilidad y un compromiso que la verdad escasean en los medios hegemónicos, así que se lo agradecemos muchísimo. Y un aplauso para él. Gracias. Buenas tardes. Bueno, también quiero agradecer a la familia Maldonado, por supuesto. Creo que voy a ser más breve para que no se enoje Julia. Voy a leer y a tratar de ser no tan pesado y poner en contexto un poco cómo trabaja Gendarmería y cómo rodea el gobierno ese trabajo. El viernes 29 de enero de 2016, cerca de las 21:20, la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo ensayaba en la calle Bonorino de la Villa 1114. Se preparaba para el carnaval, pero de repente aparecieron una grúa y un móvil de Gendarmería. Dijeron que venían para acarrear autos presuntamente robados, estacionados en un predio dentro de la villa. Gustavo González, director de la murga, les pidió que entraran por otro lado o que esperaran a que terminara el ensayo porque no podía correr, lógicamente, a 100 pibes que estaban bailando y con sus instrumentos. La verdad no importa si realmente se lo pidió de buena manera o no, viven en una villa, están acostumbrados a relacionarse con estas circunstancias. Pero lo que pasó después no tuvo justificativos. Uno de los agentes preguntó al aire, en tono provocador,
son todos guapos acá, y empezó a disparar, así, corta, empezó a disparar. Los gritos quedaron registrados en varios videos, los ruidos de las balas también. Hubo varios heridos, entre ellos 2 chicos de 14 y 8 años. No sé si se acuerdan de esa foto, un nene de 8 años herido mientras ensayaba para el carnaval. Un especialista en violencia institucional me dijo en ese momento que era un hecho gravísimo, que le recordaba otras épocas, y también me dijo esto: cuando las fuerzas de seguridad cargan postas de goma y de plomo, es porque están desgobernadas. El actual gobierno daba su primer paso, ¿no? Había asumido hacía un mes, más o menos. Menos de un mes. Un pibe de una villa, trabajando en esta nota, también me dijo en ese momento: ahora los canas ya no usan el bozal. El viernes 30 salió un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad que decía que varios gendarmes habían sido atacados a piedras y balas en la villa. Algunos diarios, entre esos el que yo trabajaba, que no es Infobae, lo publicó tal cual. El 31, Patricia Bullrich dijo 2 puntos. Gabriel y Ezequiel, 2 magníficos gendarmes, fueron atacados en la villa 1114 mientras cumplían su deber. Ese mismo día tuiteó con fotos en el hospital donde estaban los agentes heridos: vamos a defender a todos los efectivos, no dejaremos que los ataquen con tanta impunidad. La pregunta que podríamos hacernos, o por lo menos que me hago yo, es: ¿defenderlos de qué? Si no hubiera sido por las redes sociales, muchos no nos hubiéramos enterado de lo que realmente pasó ese día. Me tocó escribir una crónica donde los habitantes de la villa, los pibitos de la murga y otros testigos me contaron cómo realmente fue la represión de Gendarmería. Las frases de Patricia Bullrich en defensa de sus gendarmes volvieron a resonar con la desaparición de Maldonado. A mí, enseguida, me hizo acordar a esa cobertura. Yo todavía no estaba con el tema de Maldonado, lo tomé, me pidieron que lo tome un mes después, así que lo único que hacía era un poco agitar desde las redes, ¿no? Pedir que apareciera. La cuestión es que en diferentes oportunidades Patricia Bullrich defendió a la Gendarmería en el contexto de la desaparición de Santiago. Dijo: hay que cuidar a los que nos cuidan, como si cuidarnos fuera disparar a matar. También dijo apresuradamente: tengo la convicción de que Gendarmería no fue, como si fuera una cuestión de fe, ¿no? Sus apariciones ayudaron a construir una realidad. Su postura no fue la de una ministra de un gobierno votado por gran parte del pueblo, sino la de la jefa de una fuerza de seguridad sospechada. Ella eligió su propio camino. Hace casi 20 años que trabajo de periodista, y realmente el caso de Santiago es el más importante que me tocó, y no sé qué van a decir acá mis compañeros, pero a mí, estando en Esquel, nunca me pasó de seguir un tema donde la verdad nos sentíamos operados permanentemente, observados, vigilados. Íbamos a comer y había gente que nos miraba, nos movíamos y había gente que nos miraba. La verdad que fue realmente muy, muy difícil. Pero bueno, como tarea fue también muy desafiante. Cada día había que pisar el terreno con sumo cuidado, y Santiago seguía desaparecido, y cada voz con la que hablábamos decía algo distinto. La voz más importante para nosotros, o bueno, al menos para mí, pero creo que por lo menos para los que estamos acá seguros, fue siempre la de la familia de Santiago, la de la víctima. Siempre es así. Esto, por lo menos a los que cubrimos hechos de inseguridad policiales, judiciales, es así. Dejo una pregunta flotando que ya la retomaron algunos compañeros. ¿Por qué pareciera que Maldonado no fue tan víctima o no es tan víctima como otras víctimas de hechos de inseguridad cotidianos, ¿no? ¿Por qué nadie habla del asesinato de Rafael Nahuel? Así que el trabajo se hizo difícil. Hubo que estar atento para no correr detrás de pistas y rumores y versiones falsas que se imprimían cada uno de los días. Voy a enumerar algunas y voy a repetir las que dijo Ceci, pero bueno, lo voy a hacer rápido. Que estaba escondido en Chile, que había sido herido por un puestero en el Bolsón, que un camionero lo llevó por Entre Ríos, que en Entre Ríos eran todos iguales a él, que estuvo en un comercio de Entre Ríos, que se cortó el pelo en San Luis, que un matrimonio lo levantó en la ruta, que era muy dúctil con las artes marciales. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque estaba por subirme al avión. Así que cuando llegué a Esquel, me fui en el auto al Bolsón, busqué a sus compañeros de artes marciales y a su profesor, y le pregunté cuánto sabía de esto. Hacía meses que había empezado a practicar este arte marcial. No tenía ni el kimono que hay que tener. Su profesor me dijo, yo le pregunté cómo se lo imaginaba en una situación de represión, porque en la crónica esta había dicho que sabía usar un champo, si no sé qué otra barbaridad,
El profesor me dijo, en una situación de combate a Santiago me lo imagino en posición fetal, en posición de defensa. Otra de las cosas que leímos por ahí, y que a mí y a nosotros nos hicieron correr en busca de chequear, fue que había sido parte de un sacrificio mapuche y que había pasado a la clandestinidad y que había estado en una fiesta en el Bolsón. En realidad había mostrado una foto, pero no era él había estado en la fiesta mucho antes. Nada de eso pasó, fue bastante infeliz todo. Las versiones generaron un desgaste excesivo para los que cubríamos el caso. Recorrimos grandes distancias y sin señal de celular para chequear datos que a priori parecían insólitos. Este corredero de rumores puede interpretarse como un intento de desvío de la información o como un cultivo de pequeñas falsas verdades que se instalan para siempre. Santiago seguía sin aparecer. Gran parte de nuestro trabajo dejó de seguir solamente el expediente, de escuchar testigos, de hablar con la familia de Santiago, con los mapuches o con los gendarmes. Había que bloquear o resguardarse de datos falsos que llamaban la atención en las tapas de algunos diarios. Hoy la investigación sigue en curso. Lamentablemente Santiago apareció muerto, como todos sabemos, 78 días después de aquel 1 de agosto. La autopsia mostró que no hay signos de arrastre ni de golpes. No hay, al menos hasta ahora, un testimonio que dé cuenta de qué pasó en sus últimos minutos de vida, excepto lo que declaró Lucas Pilquimán. No sabemos todavía si un gendarme estuvo involucrado o si se ahogó. Por las dudas, el gobierno denunció 8 mapuches por falso testimonio y deslizó, para nada casualmente, en el texto de esa denuncia, que la muerte de Santiago fue una muerte accidental. Los periodistas tenemos la obligación de dudar. Cuanto más poderoso es el sospechoso, más tenemos que dudar. Cuantas más versiones sucias aparecen, más tenemos que dudar e ir, como dijo Maxi recién. Tenemos que estar en el lugar del hecho y respirar ese aire y pisar esa tierra. Los magníficos gendarmes que atacaron a la murga están procesados e investigados. Emanuel Echazú fue ascendido. En el terreno donde mataron a Rafael Nahuel no encontraron balas mapuches, encontraron las 9 milímetros que usó la prefectura. ¿Dónde está el enemigo interno? Supongamos que Gendarmería no ahogó, ni mató, ni obligó a sumergirse a Santiago. Gendarmería estaba ahí. Durante las protestas por la reforma previsional fui testigo, acá, en diciembre. Lo sufrí a pesar de que estaba trabajando. Vi cómo Gendarmería y el resto de las fuerzas de seguridad nos persiguieron como enjambres a cualquiera. No a los que tiraban piedras, a cualquiera. Y lo hacían a pesar de que muchos filmamos o sacamos fotos. En la Villa 1114 alguien prendió su celular. Es un video que lo pueden buscar. Tenía ganas de ponerlo, pero me parece que estoy con el tiempo. Quería que escuchemos el audio, pero me parece que estoy con el tiempo medio jugado, ¿no, Julia? A ver. Igual es una jugada medio rara. Nada, un minuto lo podemos dejar, pero si no, lo ponemos. Entonces decía que en la Villa alguien prendió su celular cuando comenzó todo. Y bueno, es un video que si uno lo mira no se ve nada. Se ve la cara de un gendarme y casi al final se ve el zapatito de un bebé. Pero se escucha todo, a ver si funciona. Criaturas, hijo de puta, ¿no? ¡Asesinos! En la Pulov, a diferencia de la Villa 1114, no hay señal de celular. A mí me da escalofrío pensar qué nivel de impunidad puede tener una fuerza habilitada a casi cualquier cosa en un lugar donde no se puede pedir ayuda. Hay un dato que lo dijo Seba y que lo tratamos, yo lo trato de decir en mis crónicas, pero eran 8 personas las que cortaron la ruta. 8. Entran en el cuarto de la fila de adelante. Y el operativo pareciera excesivo. A la Pulov entraron 70 gendarmes cuando la ruta estaba cortada. Me pregunto cómo hubiera sonado ese video si hubiera podido existir.
Pienso en la frase que me dijo aquella fuente cuando escribí sobre el ataque a la murga. Esto recuerda a otras épocas. La familia de Santiago y nosotros solo queremos justicia y verdad. Me cuesta siempre presentar al último expositor porque me deshago en elogios, aunque creo que no exagero. Él para mí, y creo que seguramente muchos de ustedes se van a identificar también con lo que yo siento, es una especie de faro, es una brújula. Cuando yo no sé qué pensar en algo, sobre algo, voy y lo leo a Mario Weinfeld. Un aplauso. Hola, buenas noches a todas y todos, compañeras y compañeros. Agradecido por la invitación y conmovido por el ámbito. No es la primera, ni la segunda, ni la décima, ni la centésima vez que hablo en un lugar, pero hay momentos, en momentos hay lugares y lugares, y hay climas y climas, y este encuentro no es convencional. Agradezco a quienes me invitaron, a los organizadores, agradezco a Sergio Maldonado, agradezco a Andrea. Estuvimos conspirando mínimamente entre los periodistas, que Cecilia fue la que instó, creo que a pedido propio de Andrea, para ordenar nuestras exposiciones, al menos para no repetirnos mucho en sus ejes temáticos. Creo que los anteriores lo han cumplido muy bien, y yo elegí en ese reparto centrarme en el rol, no porque los hechos no sean importantes, los hechos que han ocurrido y que algunos se mencionará, no por las investigaciones, sino bueno, por distribución de tareas, que el periodismo también es eso, centrarme en el rol de los familiares, hablar de los familiares de las víctimas, que son víctimas también, hablar de los familiares de víctimas, en especial en este caso. Voy a hablar de eso, voy a hablar algo de periodismo, voy a mencionar, como la exposición es corta la titulo, porque casi se acuerdan de algo de lo que dije, voy a mencionar la vigilia de Sergio y de Andrea en el río, frente al cuerpo de Santiago. Voy a mencionar nuevamente la frase: pasen música, pongan música, porque viene a cuento. Y voy a hablar algo de las tareas del periodismo, el periodismo profesional, tal vez aquel que tengo la inmensa suerte y el privilegio altamente inusual de revisar. Primero, los familiares de las víctimas son víctimas también, y como las víctimas llegan a eso sin quererlo, sin desearlo, y como las víctimas, a diferencia de las víctimas, sobre todo las víctimas fatales, están acá para vivir, para dar testimonio, para participar, y entonces aprenden de golpe, aprenden drásticamente una cantidad de cosas que nunca quisieron aprender, que en muchos casos no supieron. Algunos tenían militancia, la inmensa mayoría no, algunos tenían participación, algunos tenían micrófono. Yo la veía recién, Andrea, cuando comenzaba esto, y hacía este gesto con el micrófono. Este gesto lo hacen los que conocen para ver si el micrófono está conectado o no. Seguramente hace unos meses no conocía este gesto, ahora lo hace naturalmente. No es lo más grave que tuvo que aprender, lo más difícil, pero tienen que aprender. Y aprenden a respetar la vida y los derechos de los demás, que es dificilísimo. Leyes ancestrales del mundo dicen, no sé si está justificada la venganza, nunca lo está, pero que hay momentos en que la venganza tiene un sentido, una lógica, y que las personas pueden ser llevadas a ella. Leyes penales dicen que existe la defensa propia, o la excusa de la emoción violenta. Te han atacado, nadie te defiende, no tenés posibilidad, te defendés. Hay un hecho superior, perdés la lógica, tus frenos inhibitorios, tu respeto a las normas y violentar. ¿Qué es lo que hace que en la Argentina existan tantos y tantos familiares de víctimas, que son víctimas también, y lo digo por última vez, que respetan la ley, que no levantan la mano, que no golpean al otro, que siendo humillados desde el principio, privados de sus seres queridos, y como en este caso, que creo que con bastante más énfasis que en otros, y muy especial, maltratados por las autoridades judiciales, las autoridades políticas y los representantes de los medios, ¿qué es lo que hace que no apelen a la violencia? Y entonces digo dos cosas: una que es impropia de un periodista que analiza,
Pero como soy, desde todo lo que hablaba hasta ahora, soy el más grande por escándalo y demolición, lo digo, hay cosas que sabemos pero que no entendemos o que nuestro lenguaje no es capaz de explicar. Es la herencia de nuestras madres y nuestras abuelas. O sea, es la tradición, son esas raíces. Son esas raíces que germinan y fructifican en circunstancias siempre horrorosas del momento, pero son aprendizajes y aprenden a esto, aprenden a ser respetuosos, aprenden a expresarse, aprenden a contenerse, a autolimitarse. Y esa sabiduría es formidable, y esa sabiduría es, como muchas de las cosas que se han dicho acá, en medio de un contexto espantoso que contiene un crimen e injusticia, o más de un crimen e injusticia, algunas de las virtudes de nuestra sociedad que también se han acuñado y que también tenemos que ver y que también son la fuerza que tenemos aquellos para en mejores o peores momentos tratar de contrapesar la ruindad, la maldad y la brutalidad de los dueños del poder. El aprendizaje versus la voz de la sangre, digo, la vigilia en el río. Hay una frase bellísima de Picasso que alguien le preguntó, viendo el Guernica, a un fascista le preguntó: ¿esto lo hiciste vos? Y Picasso le contestó: no, esto lo hicieron ustedes. Y esa frase vino rápida a mi mente, que es un poco, por ahí a veces un poco libresca, que ustedes perdonarán, cuando pensé, ¿por qué hicieron eso Sergio y Andrea? ¿Por qué estuvieron horas y horas en esa vigilia que uno dice, clama por un gran cineasta que la cuente en una película muda, ¿no? Se clama. ¿Por qué? Porque por el desamparo que tenían, por la violencia que ejercieron contra ellos, porque no podían confiar en las autoridades judiciales, porque no podían confiar en las autoridades políticas, porque solo podían confiar en su cuerpo y en su fuerza, y por eso estaban allí. Esa es una escena conmovedora que habla de valores gigantescos. Dije que soy grandecito. Tengo 5 hijos. Todos tienen más años de lo que tenía Santiago Maldonado, con cierta comodidad, diría, ¿no? O sea, es decir, todos están arriba de 30 y hay uno que pasa a los 40. Cuando les comenté a la pasada que venía acá, me dijeron, dijo, ¿quién te invitó? Sergio Maldonado. Es buen tipo, me dijeron. Es un tipo. Trasunta algo de personas comunes. Esa familia es una familia como la nuestra. Ninguna familia es igual, todas viven en medio de los quilombos, sabemos también muchas veces, pero también es algo, esa familia es empática con muchos de nosotros. Y ahí aparece algo que también es tremendo y que merece por lo menos una línea, que es decir, si esa gente tan respetuosa, tan prudente en su palabra, que no grita, que no insulta, que no ofende, es tan odiada, ¿por qué los odian tanto? ¿Por qué los han tratado con tanto odio los políticos? Que ponele que tengan sus relaciones rematados y de puta son, pero que pueden tener sus razones pragmáticas. Pero los medios, personas del común o algo por el estilo en las redes, ¿por qué los odian tanto? Y tampoco tengo una respuesta acabada, pero intuyo. Los odian, sobre todo los poderosos, porque saben que nunca se van a callar. Los odian porque siempre van a... Los que tenemos una profesionalidad, un compromiso, una militancia, incluso histórica en muchas cosas, seguramente estaremos también. Seguramente. Ojalá. Ellos van a estar seguros. Ellos van a estar seguros y por eso los odian. Pongan música, salto, para manejarme bien con los tiempos. Pongan música. Esa frase está precedida por otro gesto de Andrea en la conferencia de prensa que se pronunció. Que era un lugar bastante apretado, yo la vi de Buenos Aires, un lugar bastante apretado, había poco lugar y se acumulaban los micrófonos de todos los medios, audiovisuales y supongo de algunos escritos, y era un montonazo. Y Andrea solícita los acomodaba. Uno veía a periodistas de todo tipo. Algunos sin duda veían muchísimos compañeros con una enorme voluntad, con un enorme respeto, con un enorme deseo de defender los derechos humanos, y había otros que no, pero su conducta era desordenada, atropellada, y ella le ponía orden, cooperaba.
Y a partir de ahí empezó un ametrallamiento de preguntas en una lógica que responde, digamos, a la dinámica muchos de los medios audiovisuales, en las cuales hay gente que sencillamente es peor y quiere dañar, hay gente que sencillamente quiere desacreditar a las víctimas, hay gente que sencillamente quiere interrumpirlas, y hay otros que en la lógica comercial, alocada y diabólica del minuto a minuto, necesitan hacer la misma pregunta del otro, aunque más no sea para justificarse ante sus superiores, que son ellos los que los explotan, digamos, me queda claro, ante sus superiores. Están aquellos que buscan el impacto y que buscan que en ese momento atroz Sergio y Andrea pierdan la paciencia, pierdan la calma, se emocionen de más, se quiebren. Palabra horrible que viene de los tiempos de la tortura y que en general no me gusta usar, pero que la uso con su símile, como si no, pues también hay algo de ruindad ahí, esa ruindad. Y ahí es cuando Sergio dijo, bueno, si no tienen nada que decir, pongan música o pasen música. Empiezo a terminar.